en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, porque nos participas de tu alegre noticia que eres tú mismo, en el conocimiento del vivir en tu divino querer. Y te agradecemos a ti, María, viva y presente en nuestros programas. Los saluda su amiga y conductora María Guillermina y como siempre nuestro invitado permanente, Salvador Tomasini. Buenas tardes, Salvador, ¿cómo estás? Guille, buenas tardes. Muy bien, gracias. Espero que todos también se Sí, encuentren bien. y nosotros muy contentos de veras de tenerte siempre con nosotros compartiéndonos todo esto. Hoy es nuestro programa número 13 y en el marco de nuestro tema principal, la divina voluntad, hemos venido hablando los últimos 3 programas sobre el tema del abandono, actitud importantísima para entrar en la divina voluntad. Y hoy continuamos en esto del abandono porque, aparte de que es un tema muy extenso y que hay que tratar de manera amplia para que nos quede bien claro, se quedó pendiente un par de preguntas que no hubo oportunidad de contestarlas. ¿Sí te recuerdas, Salvador? Sí, Guille, cómo no, Bueno, pero si las repites para... sí, pues, sí, Bueno, primero decíamos que el abandono debe basarse en el amor verdadero y que el amor debe ser solo. Después hablábamos cómo tendría que ser nuestra actitud de abandono ante nuestra persona, ante la enfermedad, incluso ante la muerte. Se quedó pendiente hablar del abandono en las relaciones interpersonales y familiares que todo mundo tenemos. Y ya nos habías explicado, Salvador, que el abandono no es un me vale, es decir, no es una actitud negativa de irresponsabilidad o de pasividad que en nada nos ayudaría, al contrario. Así que para redondear lo que nos hablaste en el programa pasado sobre el abandono en la enfermedad y antes de pasar a lo que sigue, cabría mencionar que no se trata de ese me vale, de que si estoy diabético, hipertenso o con colesterol, etcétera, que diga yo, me vale, yo ya no voy a hacer nada, todo se lo dejo a Dios, no me voy a preocupar de qué comer o qué hacer, al cabo que abandonándome en Dios, Él lo hará todo por mí. ¿Qué nos dices, querido Salvador? bueno, Guille, pues yo creo que fueron muchas cosas las que se quedaron pendientes, ¿no? Sí, Creo que se quedó una idea un poquito errónea la vez pasada con lo que estuvimos hablando. Y no por nada, sino porque faltó agregar quizá lo más importante. El problema cuando hablamos de no hacer nada y de que la divina voluntad es nuestro preservativo, cuando dijimos que la causa, el origen de todos los males del hombre siempre es la ausencia de Dios en nosotros, y que la divina voluntad en el momento de que llega a nuestra vida, o sea, se convierte en ese baluarte o en ese preservativo para, para nuestro bienestar, vamos a decirlo así. Lo que no es como por arte de magia, no es nada más de que ya llegó y listo, sino que en cuanto la divina voluntad entra en una criatura, por lógica natural, como un resultado forzoso de eso, es que la criatura entra en el orden, ¿sí? No sé si esto se entiende. Es el orden en nuestra vida tiene que ser regulado por esta misma divina voluntad. De alguna manera, para que esto se entienda, una vida ordenada, y una vida ordenada tanto en lo material, en lo moral o en lo espiritual. En lo material, por ejemplo, es un orden en los alimentos, en el descanso, en las actividades y hasta en nuestras diversiones.
Y esto es una forma, una manera de preservarnos de un daño o del daño ocasionado por nuestros desmanes y nuestra vida desordenada. Aparte de que estando en el punto de nuestro origen, o sea, en el punto en el que Dios nos creó, ahí será Dios mismo el que nos ponga en armonía con toda la creación, dándonos así una armonía total. Y esto se tiene que reflejar forzosamente en nuestro estado de vida, en nuestra salud general, hablando de las enfermedades. Si nos damos cuenta, muchísimos de los problemas que tenemos en la actualidad están dados por nuestro desorden, tanto en alimentación, en descanso, en diversiones, en excesos, en el estrés tan común en nuestro tiempo, en esta vida en que continuamente estamos deprisa, estamos tratando de hacer y de hacer más, de conseguir más, en fin, afanados en cosas secundarias. En el momento en el que la divina voluntad toma posesión de esa alma, de esa criatura, en ese momento se empieza a valorar las cosas como son. Y el orden tiene que entrar no por esfuerzo del hombre, sino como una cosa natural, como un efecto natural de la permanencia de la divina voluntad en el hombre. Creo que esto se entiende, ¿no, Guille? Sí, sí, bastante, bastante claro. Y eso forzosamente, te digo, da como resultado una mejoría, vamos a decirlo así, en el entorno de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y por eso es que muchas de las enfermedades empiezan a desaparecer. No es por arte de magia, no es como un milagro excepcional, sino simplemente empezamos a entrar en ese orden establecido por Dios. Así es. En lo moral, o sea, porque decíamos que el orden entra en las tres esferas del hombre. Estamos hablando ahorita de la esfera material, de la esfera de nuestro organismo. En lo moral, empezamos a entrar en orden en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, incluso de comportarnos, de acercarnos a Dios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es- Ese es como el punto principal. Sí, es muy claro lo que nos está explicando Salvador, de que justamente el entrar a vivir en este divino querer, como nos ha venido explicando, es un proceso, es un estilo de vida, valga que lo expliquemos así, de irnos adecuando a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, que muchas veces no es lo que nuestra voluntad quiere. Entonces, como que automáticamente nos vamos metiendo en ese orden. O sea, va surgiendo el orden y en el que, como decía Salvador, la divina voluntad es el preservativo que nos cuida, nos previene de todos los males, pero es un proceso, es una vida. Está bien, estábamos recapitulando un poquito lo que nos habías comentado antes para no perder el hilito. Así es. Entonces, bueno, en el momento en el que el orden empieza a entrar en nuestra esfera moral, empezamos a desapegarnos de nuestras maneras de pensar tan viciadas, nuestra manera de ser, e incluso hasta nuestra manera de acercarnos a Dios, porque no podemos negar que aún a pesar de que la criatura se quiere acercar a Dios, intenta acercarse, generalmente se forman ciertos, no sé si esté bien decir, vicios en estas formas, y se empiezan a hacer costumbres y ritos que no son exactamente adecuados, Así es. ¿sí? Bueno, entonces esa sería también la parte moral. Y en la parte espiritual,
ahí es donde realmente empieza a funcionar de maravilla todo lo que Jesús nos habla en los escritos, de compartir con Él su propia paz, su propia tranquilidad, sus propios gustos, o sea, ese intercambio de vida que es con Él. Y en ese momento todo nuestro ser estará en sintonía con Dios. Por lo tanto, todo el desorden que entró por el pecado original al mundo empieza a perder su efecto en esa persona, porque esa persona empieza a ponerse de nuevo en el orden creado por Dios. Y esa es una de las causas o de las razones por las que ese abandono total en él, aún en la salud, empieza a funcionar. Esto no quiere decir que no nos vamos a enfermar, esto no quiere decir que no va a haber problemas. Sí, sí los va a haber, pero de todas maneras debemos entender que todo eso debemos aprender a vivirlo también en este ambiente. Y lo que es una enfermedad, lo que es una pena, incluso la muerte, tenemos que empezar a desapegarnos de nuestras maneras de verlo y verlos desde el punto de vista que lo ve Dios. O sea, Dios, el día que entendamos que una enfermedad, que es un mal, que es un daño, que me hace sufrir, en fin, lo puedo usar para acercarme a Dios, para semejarme un poco en los males y en los sufrimientos de Jesús. Empezaré a entender que no es tan mala la enfermedad y la podré vivir desde un punto de vista ya más espiritual. Un punto de vista en que no me desespere, en que no esté aferrado a aliviarme y que si no me alivio empiezo a desesperarme, Exacto. empiezo a, empiezo a dudar de Dios, e incluso gente que llega a renegar de Dios, ¿no? Así es. Nos pone a practicar la paciencia. Entrega, pues sí. Una paciencia, pero yo creo que Aceptación. aquí lo grande de esto es que la enfermedad nos semeja a Jesús en el sufrimiento. Y eso es algo que debería de realmente de alegrarnos, porque a final de cuentas, la gloria del hombre, la gloria eterna del hombre, estará en la medida, sujeta a la medida en la que se asemeje a Jesús. Por eso es que las virtudes, todo lo que practicamos, nos va dando cierta semejanza con Jesús. Pero yo no entiendo por qué siempre queremos semejarnos a Jesús en las virtudes, en las cosas que a mí me agradan. Nunca se practica, o casi nunca, tratamos de practicar cosas que no nos agradan. Es rara la persona que trata de practicar, así de hacer patente su semejanza con Jesús en el sufrimiento, exceptuando las almas víctimas, exceptuando alguno que otro religioso que se castiga, se inflige dolor, ¿sí? Pero la mayor parte de la gente le huye al dolor y la Pues es, enfermedad es... ¿Mandé? no, te iba a decir, pues justamente un paréntesis aquí. Ojalá que pronto pudiésemos hablar sobre el tema del sufrimiento, de conocerlo, pues conocerlo en su justa dimensión, en su justo valor, el Ujú. sufrimiento querido por Dios y no querido por Dios. Y eso nos ayudaría mucho también en este tema. Claro, pero bueno, eso en alguna parte posterior, ¿no? Sí, sí, Se sí. podría hacer. Bueno, entonces con todo esto debemos entender que es una semejanza con Jesús y que esa semejanza, aún en el sufrimiento, se va a transformar en gloria. Y eso debería de darnos un motivo para pasar tranquilos por el sufrimiento.
para pasar tranquilos por la enfermedad, si es que llega a estar en nosotros. Y ahí viene un desapego también total, o sea, un desapego en que no necesariamente se me va a liberar de la enfermedad, sino se me va a liberar de la angustia que me puede ocasionar una enfermedad, Así es. de esa ansia infinita de querer esquivarla por donde Sí, quiera. deshacerte de ella. Así es, como ahorita con estas cosas que están pasando, no sé cómo llamarle, esta epidemia de información sobre la influenza. Sí, Sí, que ya está causando pánico. así es, o sea, porque la verdadera epidemia está en esto. Es un crear pánico terrible en la población y que toda la población está con la inquietud de decir, bueno, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué vendrá? Hombre, ahí es donde surte efecto el abandono en Dios. ¿Qué sucederá? Lo que Dios quiera. ¿Me voy a enfermar? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Me voy a morir? Puede ser que sí, bueno, siempre me voy a morir, y forzosamente tengo que morir. ¿Cuándo me moriré? ¿Hoy, en esta epidemia o en otra? Cuando Dios quiera. No estar con esa angustia de ver qué pasa. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y O muy sea, oportuno el comentario. el perfecto abandono es ese, simplemente decir, bueno, Señor, estoy en tus manos. Aparte ya habíamos comentado un poco de que en el momento que el virus llegara a nuestra vida, ese virus trae un mensaje de Dios. Sí, Y bueno, ojalá que lo supiéramos recibir. así es. Y, pero para poderlo recibir debemos tener la frecuencia correcta. Ujú. Y esa frecuencia correcta se llama vida divina en uno. Si no hay vida divina en uno, no nos podrá comunicar el mensaje de Dios. Por lo tanto, simplemente entrará, será un intruso y nos podrá dañar. ¿Sí? Sí, Creo que con esto, más o menos, redondeo un poco lo que había quedado al vacío, pendientito, sí. sea en cuanto a la salud, a la enfermedad. En el momento que entramos a vivir en la divina voluntad, si es real este vivir en ella, debe haber en nosotros un orden, tanto en lo espiritual, en lo moral y en lo material. Y si existe ese orden, lógicamente nuestra vida va a mejorar en todo En sentido. todo sentido. Pues Así es una... Sí, perdón, no Guille. digo muy bien, muy oportuno el comentario, muy claro, y yo creo que todos lo estábamos esperando. Muy, muy bien, Salvador. Muchas gracias. Ahora, en cuanto, otra de las cosas que mencionabas, Guille, en cuanto a la relación con los demás. Y yo no quisiera meterme ahorita mucho a la parte de relaciones personales, de sentimientos, de familia y todo, porque esto es un poquito más, ¿cómo diríamos? Difícil tratarlo, pero podemos tratarlo un poco en forma general. Ujú. Por ejemplo, vamos a hablarlo en nuestras relaciones con el prójimo. ¿En qué forma debemos tomar o ver al prójimo en relación con nosotros? Y en el prójimo aquí entran tanto los muy prójimos, o sea, los muy cercanos, que sería nuestra familia, como los muy lejanos, que son las gentes que quizá nunca llegaremos a conocer en nuestra corta vida, ¿no? Sí, Aquí hay que seguir simplemente la forma en que Dios nos marca cómo comportarnos con el prójimo. Aunque el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es como la base, el fundamento de todo lo que vamos a hablar.
Yo quisiera nada más leer ciertas frases de Jesús, dichas a Luisa, en relación al prójimo. Y entonces con esto podremos ir teniendo una idea más clara de lo que él piensa de él. Dice, el amor del prójimo mucho le agrada a mi corazón, pero debe estar tan unido al mío que debe formar uno solo, sin poderse distinguir uno del otro. Pero aquel otro amor al prójimo que no está transformado en mi amor, yo no lo miro como cosa que me pertenezca. Con esto se acaba el amor antrópico, se acaba el amor carnal, el amor de pasión. El, ¿Sí me explico? ¿Sí? El amor al prójimo debe estar basado en el amor a Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo debo ver a Dios en el prójimo. Así es. Si no lo veo así, puedo llamarle como queramos, pero no es amor. Y lógicamente no es un amor al prójimo, no es una relación con el prójimo que agrade a Dios. ¿Sí? Ujú. Por eso dice, no, yo no lo miro como cosa que me pertenezca. Luego, en otro lugar dice, el medio más seguro para ser recto con el prójimo es no mirar en absoluto lo que hacen, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Además, mirando al prójimo, vienes a defraudar la propia alma, porque lo que sucede que no se es recto ni consigo mismo, ni con el prójimo, ni con Dios. Ese es otro de nuestros grandes defectos, Guille. Somos muy criticones, sí. Sí, O sea, continuamente estamos juzgando, tratando de juzgando. juzgando Y y el, prejuzgando. y el juzgar es simplemente una forma de manifestar nuestra soberbia, Ay, ¿qué tal? porque nos erigimos como jueces del actuar de los demás y en muchas ocasiones condenamos, en el actuar de los demás, condenamos Lo nuestro propio. propio actuar porque hacemos lo mismo. Así es. Entonces ese es otro punto que debemos tener. Debemos desapegarnos tanto incluso de este vicio de nuestra conducta humana, de nuestra voluntad, ¿no? El compararnos con los demás. Otra de las cosas que son muy frecuentes es que somos muy dados a entablar ligues, relaciones, no sé cómo decirlo, o sea, una relación enfermiza con el prójimo. Si cualquier prójimo me hace un bien, me veo obligado con él y entonces creo que debo corresponder. Si un prójimo me hace un mal, generalmente trato de corresponder también, pero Ujú. mal. Y siento odio, siento rencor, siento, no sé, rechazo para aquel prójimo. Y Jesús nos dice así, dice ahora, si el prójimo nos hace un bien, debemos agradecerle a Jesús que se vale de este prójimo para darme un gusto de él o un bien de él. Y de esta manera quedaré agradecido con Jesús, no con el prójimo, porque el prójimo se convierte única y exclusivamente en un mensajero, no en el dador del bien. Pero si me hace un mal, debo agradecerle a Jesús que se valga de este prójimo para participarme de sus penas y dolores. Lo que decíamos más o menos hace rato con lo de la enfermedad. Ujú. Ahora el prójimo me viene a servir de, de pincel y pintura para poner en mí la imagen de Jesús, de un Jesús ofendido, de un Jesús vilipendiado, de un Jesús agredido. Y lógicamente, si lo veo de esta manera,
empezaré a entender que el prójimo me está haciendo un favor, pero que no es él el que me lo hace así, sino que es Jesús que se vale de eso para darme esto que él quiere participarme. Y entonces también estoy empezando a abandonarme totalmente en Dios. Ya no veré al hombre, sino siempre veré a Dios en el hombre y trataré de encontrar una justificación para todos los actos del prójimo. ¿De acuerdo? Sí, Entonces también ese es otro de los puntos en que hay que ver. En todo esto, en nuestras relaciones con el prójimo, en nuestra salud, y todo, ya habíamos dicho que en todo vienen a entrar penas o sufrimientos en nuestra vida. Penas y sufrimientos que generalmente nos quitan la paz. Entonces, bueno, hay que entender muy bien qué son las penas y qué son los sufrimientos. A todo mundo, cuando le llega una pena o un sufrimiento, generalmente cuando somos religiosos, nos acercamos a Dios para pedirle que nos lo quite. ¿Nunca lo has hecho, Guillermo? Dios mío, quítame esto. sí, cómo no. Bueno, Bueno, mm, y sobre creo que todo, todos. antes de conocer divina voluntad, somos muy dados a eso. Ah, te defiendes, te defiendes. Bueno, bueno, hablando un poquito de lo que es, de que uno ha aprendido a ver las cosas de otra manera. Y de eso se trata ahorita, ¿no? Ujú, muy bien. Entonces, hay una parte donde Jesús le dice a Luisa, yo mando las penas a la criatura. Y eso como que todo el mundo dice, ah, caray, a ver, ¿qué me están diciendo? ¿Jesús me manda penas? Si Jesús es muy bueno. Pues sí, así lo dice, hija mía. Yo mando las penas a las criaturas a fin de que en las penas me encuentren a mí. Yo estoy como envuelto en las penas. Y si el alma sufre con paciencia, con amor, rompe la envoltura que me cubre y me encuentra a mí. De otra manera, yo quedaré oculto en la pena y ella no tendrá el bien de encontrarme y yo no tendré el bien de revelarme. Es algo diferente, ¿no? En Así una es. pena podemos encontrar a Jesús. Es más, Él viene envuelto en la pena. Si entendemos esto, si nos abandonamos totalmente a Dios, empezaremos a ver en todas esas cosas aparentemente negativas, empezaremos a ver cada día más un regalo de Dios hacia nosotros. Una comunicación. Una comunicación, una manifestación, un crecimiento de su misma vida en nosotros. ¿Sí? Sí, Ahora ya no se trata nada más de semejanza, como lo planteábamos hace un momento. Ahora se trata de encontrarlo a Él realmente, ¿no? O sea, Él viene envuelto, es como si fuera, permítaseme decirlo así, como si la pena fuera una hostia donde viene consagrado Jesús. Pero para que yo en la hostia pueda tener a Jesús, debo tomarme la hostia. Yo la puedo tener afuera, pero nunca entrará Jesús en mí si no la degluto. así es. La pena es lo mismo. Ahí viene Jesús, viene con todos sus bienes, con toda su gloria, con todo lo que Él quiere participarme. Pero si no tomo esa pena, si no la acepto, bueno, Él no puede dejarme nada. Entonces, creo que son simples cambios de apreciación, de ver las cosas en manera diferente. Ahora, parece difícil tener siempre esta actitud y mucho más porque el abandono.
debe ser en cada cosa que sucede, en, tanto en nuestro alrededor como en nosotros mismos, ¿sí? Por eso es que debemos entender que el abandono total no es tanto quitando lo externo, porque siempre que decimos abandono, pensamos en quedar totalmente dependientes de Dios, pero en lo externo, y casi siempre lo dejamos nada más en lo material, ¿sí? Sí, Sino que debo desapegarme, el verdadero desapego, Guille, quizá lo debamos poner así, el verdadero desapego, el verdadero total, es desapegarnos de nuestra voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mi voluntad la que me hace darle un valor a la parte externa. Es mi voluntad la que se apega a los gustos o a los bienes externos, la que se apega a una relación con un prójimo, puede ser familiar o no familiar. Mi voluntad es la que se apega a un gusto, e incluso, ¿por qué no decirlo?, a un vicio o a un pecado, ¿sí? sí. Y esta voluntad es a la que debemos desapegarnos. Pero a veces se siente la voluntad o se confunde con la supervivencia, ¿no? O sea, La, el aferrarte a todo lo que tú crees que te mantiene vivo, no sé. es que no entiendo bien a qué te refieres. O sea, por ejemplo, me hablas del estado de salud, No, no, sí, o sea, la voluntad a veces confundimos, pues todo lo que nos aferramos, los apegos, en lo que nos aferramos en la vida normal, cotidiana, la podemos confundir con una especie de supervivencia. Es que si quiero estar sana, pues tengo que procurar las últimas vacunas que nos ofrecen. em, o sea, y en todos los sentidos, ¿no? Lo tomamos como una supervivencia, ¿no? ¿No me explico? por eso, o sea, O más o sea, lo menos defendemos, ¿no? Defendemos eso. lo defendemos, nos aferramos a ello, pero nos aferramos por el gusto, que Ujú. es a donde quería yo llegar. O sea, mi voluntad se apega a las cosas por el gusto, ¿sí? Sí, y el gusto de sentirte vivo, sano, pues es a donde yo me refería, que se confunde un poquito así como algo necesarísimo para mí estar, y le encuentro el gusto a sentirme satisfactoriamente sana, cubierta en mis necesidades. Pero siempre Exacto. es un gusto. Pero al final, en el fondo de ese gusto, o sea, en el fondo de ese querer estar sana, por ejemplo, el, subyace siempre el apego a la vida. Ujú. Y el apego a la vida, que es una de las cosas más arraigadas en nosotros, no hay que olvidarnos. Y aquí quizá pueda haber gente que diga que no, pero eso le corresponde a la parte animal, porque eso es un instinto de conservación. Ándale, sí, la El, el- supervivencia. el instinto de conservación que nosotros participamos de la naturaleza animal y también tenemos instintos, pero se nos olvida que tenemos una razón y Ujú. que nosotros no debemos estar sujetos al instinto. Si yo fuera animal, estaría perfecto, estaría actuando en el orden, porque el orden me indica que debo sobrevivir a como de lugar. ¿Por qué? Porque el animal no tiene más que esta vida, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero si yo soy un ser humano, me la creo que soy un ser humano, me la creo que aparte del instinto me dieron algo superior que se llama razón y que esa razón está afincada en la parte espiritual, no en mi cerebro, sino en la parte espiritual.
entonces empezaré a entender que ese instinto debe de acallarse, porque mi finalidad de vida, mi finalidad como ser, no es aquí, sino es con Dios. Y la enfermedad, la muerte, es el camino que debo recorrer para llegar a mi finalidad. Igual que para llegar a tener una profesión, el camino es el kinder, la primaria, secundaria, preparatoria y profesional. Y debo cursar por ellas, debo pasar a través de ellas. El camino para la verdadera vida del ser humano es esta vida, pero como camino. El día que muramos es el día que vamos a nacer. O sea, esa es la verdad. Estamos como si estuviéramos en un útero enorme y nos estamos formando. Y estamos a punto, unos más cerca que otros, de terminar el periodo de gestación. Y Mm, nos van a dar a luz, pero nos van a dar a luz a través de un acto que no se llama parto, se llama muerte. Pero qué terrible que el niño que va a nacer ahorita se aferrara al útero y no quisiera nacer. Qué terrible que yo, humano, sabiendo que me espera, que este nacimiento es para Dios y eterno, y me aferre a esta vida. ¿Qué estoy queriendo decir, DJ? sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? y bueno, te interrumpí en lo que estabas diciendo, pero todo redunda en lo mismo, ¿no? De Así es. que es el gusto el que está de fondo siempre. Ahora hay que descubrir el gusto a qué. Es lo que nos está motivando, ¿no? Así es. Entonces, la parte instintiva me pone el instinto de conservación y no quiero morir. Y desgraciadamente la mayor parte de los seres humanos le hacen caso al instinto y acallan la razón. Y por eso es la desesperación, el ansia, la angustia de la muerte. Sí, Por eso es la necesidad para los familiares, para los que se quedan todavía vivos, de superar el duelo, de los cursos de tanatología, tantas cosas que hemos inventado para sacar provecho de la parte animal del hombre. En vez de dar a entender qué es la muerte, en vez de que se nos hablara de que la muerte es este nacimiento, en vez de que se nos hablara que la muerte es el despertar a esta nueva realidad, a esta nueva vida con Dios, con nuestra verdadera vida que vamos a llevar eternamente, no, la ponemos como algo trágico. La muerte es el final. Por eso es que es trágica la muerte, porque la vemos como final. Cuando hablamos de muerte, hablamos de un hoyo en la tierra donde me van a aventar, ay, sí. ¿sí? Y donde va a haber obscuridad, va a haber nada, va a haber gusanos, me van a comer y se acabó todo. Y así pensamos Sí, y así creemos que somos católicos. ay, sí, qué pena. Y cada vez que veo a un católico entrar a un curso de tanatología, en verdad me siento dolor porque digo, es que no sabe, no tiene lo más elemental, no tiene la fe en Dios, no tiene la esperanza de la vida eterna y se está doliendo porque no va a volver a ver a su pariente. Hombre, deberíamos de estar felices. Yo cuando mi hijo se recibe, me siento feliz y hacemos fiesta y me alegro con él. Sé que se va a ir porque es lo natural. Termina su carrera, termina su preparación y empieza a hacer su vida. Pero no por eso me voy a sentar a llorar un año, o 3 meses, o 10 años. No por eso me voy a vestir de negro, Claro, ¿sí? sí, Al contrario, voy a estar feliz. El día que un familiar mío se muera, lo voy a sentir por mí, porque ya no lo voy a ver, probablemente. Pero lo más seguro es que me voy a sentir feliz porque digo, ya llegó. Señor, no me lo quitas, te lo doy.
Esa debería ser la actitud del verdadero católico, del verdadero cristiano, el abandono. Y no estoy hablando del abandono en Dios al tipo de la divina voluntad, sino al abandono en Dios al tipo de cualquier católico común y corriente. Sí, Un católico que debería de saber que la muerte no es final. ¿Sí me explico? sí, sí, cómo no, y Bueno, bastante claro y otra vez bastante oportuno por estos días que estamos pasando. Yo no te quería interrumpir mucho en el tema que ibas del gusto, pero pues estuvo muy bien lo que nos explicaste ahorita, porque justamente el gusto, como tú empezaste a decir, como que es así un fundamento de todo lo que nos mueve en la vida. así es. Parece que el gusto es cosa de nada. Y ahorita es a donde me quiero dirigir un poco porque en realidad vale la pena también hablar de esto. Parece que nos estamos saliendo, pero no, es ese abandono en Dios. Ujú. Entonces, cuando llegamos al perfecto abandono, al alma ya no le queda nada que no sea de Dios, ¿sí? Y en todo lo que suceda, dentro y fuera de ella, ya no siente ni gusto ni disgusto de nada. El gusto del alma es solo de Dios, es solo por Él y de Él, ¿sí? Y no solo de las cosas de afuera indiferentes, sino aún de las cosas santas. Y aquí, ojo, porque este es otro de los problemas, desapegarnos aún de las cosas santas, de personas piadosas, de funciones, de músicas, etcétera, ¿sí? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a todas nuestras formas, como decía al principio, de acercarnos a Dios, de todas nuestras maneras que hemos tomado por gusto de acercarnos a Dios. ¿Y por qué digo por gusto? Cuando algo es único y es la verdad, es el verdadero camino, ahí no entra el gusto o disgusto, ahí o le entras o le entras. Y si no le entras, bueno, pues no lo lograrás. Creo que eso es claro. Hay una sola carretera a Acapulco y si no te vas por ella, pues no llegaste. Te puedes ir por donde tú quieras, por todas las carreteras que quieras, pero si no era esa, que es la única, no vas a llegar. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, cuando en nuestra forma de acercarnos a Dios hay múltiples, infinitas casi, maneras de acercarnos a Él, por diferentes órdenes, diferentes devociones, diferentes, eh, no sé cómo decirlo para no parecer así brusco, pero nos aficionamos a un santo, a una determinada congregación. ¿Y qué es lo que nos hace apegarnos a eso? ¿Por qué a uno le da por caminar hacia Dios por la tercera orden franciscana y a otro le da acercarse a Dios por, no sé, en plan de broma, por la vela perpetua? El gusto, Guille. O sí, sea, aquí entra el gusto humano. sí, No es cosa divina, sino es gusto humano. Que están bien, no es crítica, están bien, pero en el punto de la voluntad humana tratando de acercarse a Dios por medio de las virtudes. ¿De acuerdo? sí, y a dónde te identificas también, tu temperamento, tu personalidad. Ah, eso también creo que ahora sí, perdón, pero te equivocaste. Ah, Porque cuando estamos en la divina voluntad, no, no, yo me refería antes, antes sí, antes, sí, totalmente de acuerdo. O sí, antes, sea, pero en el momento de entrar a la divina voluntad, aquí no hay más que un solo camino. así es. Aquí no hay más que un solo temperamento.
porque el vivir en la divina voluntad es un intercambio tanto de vida como de temperamento con Jesús. Así que si tú, Guillermina, entras, vives en la divina voluntad y bueno, el señor Pedro Pérez que vive en la punta del continente americano, allá por más allá de Argentina, y si los dos viven en la divina voluntad, los dos tienen marcados el mismo camino, Sí, ¿sí? Vivido desde sus características personales, desde su propia individualidad, pero el mismo camino, ujú, ¿sí? sí, Entonces, por eso es que decimos aquí ahorita que esto hay que desapegarnos de las cosas santas. A eso se refiere esto, ¿sí? sí, Y no nada más de las cosas indiferentes, ujú, sino santo, de personas piadosas. Esto, bueno, así lo dejamos, nada más. ujú. Creo que se entiende, ¿no? Sí, la divina voluntad viene a unificarnos en todo. Así es. Y de funciones, ¿qué son funciones? Fiestas, festejos, cierto tipo de actos, llámese peregrinaciones, llámese la fiesta del patrono, llámese como quieran llamar. O sea, todo eso debemos empezar a quitarlo, porque todo esto para el alma que ya está totalmente abandonada en Dios, todo eso ya es indiferente y son cosas que no le pertenecen, ¿sí? Sí, Y la razón, pues es muy lógica, Guille. Si el alma está toda llena de Jesús, está llena de los gustos de Jesús, entonces el gusto de Jesús es el gusto del alma. Y todos los demás gustos humanos ya no encuentran un lugar donde ponerse. así es. Por eso ya no importa qué sea, qué tan buenos, qué tan bonitos sean, para el alma ya no tiene ningún atractivo, ¿sí? Para el Ujú, alma ya todo eso está muerto y todo su único gusto es Dios, ¿sí? así es. Pero si el alma no está totalmente abandonada, si el alma no está totalmente vacía, entonces a medida que las cosas se vayan presentando, vamos sintiendo gusto o disgusto por algo, ¿sí? Sí, Y esos son el terrible problema. Vamos haciéndonos no sé, un vestido, pero de gustos de voluntad humana. Por lo tanto, podemos ser muy religiosos, sí. Podemos ser muy acercados a Dios, sí. Podemos incluso llevar una vida santa, sí. Pero una vida santa, muy religioso, como quieran, pero donde Jesús no puede habitar, porque no hay suficiente espacio para Él. ¿De acuerdo? sí, Entonces, simplemente hay que entenderlo. ¿Qué fue lo que hizo pecar a Adán? ¿Por qué Adán pecó? Siempre nos preguntamos si estaba en el paraíso, si tenía todo, o sea, ¿por qué peca Adán? Jesús lo pone de una manera muy clara y dice, porque separó su mirada del atractivo divino, ¿sí? O sea, ya no estaba fijo en Dios. Y por eso es que en cuanto Eva le presenta el fruto, Adán en vez de ver a Dios ve el fruto y la vista sintió placer al mirarlo. El oído sintió deleite al oír las palabras de Eva y lógicamente se deja llevar por aquello y lo toma. Y veamos lo que sucedió para que entendamos qué terribles consecuencias puede dar a la persona, al ser humano, el hacerle caso a su propia voluntad. sí. ¿Sí? Tener el gusto por las cuestiones materiales humanas.
Así y es, hacer de lado el gusto por las cosas de Dios, por el por mismo supuesto. Dios. Así es. Por eso que necesitamos estar muy atentos en cuanto a nuestros gustos. Si mi gusto es de Dios, bueno, irme hacia allá. Pero si son gustos humanos, dejarlo, ¿sí? En ciertas devociones, en ciertas personas santas a las cuales me voy apegando, tengo que estar muy atento para saber qué es lo que me lleva a estar ahí. Y generalmente vamos a necesitar ver qué es eh, algo de nuestra propia voluntad. O sea, que es una ganancia de mi propia voluntad, que quizás se quiera convertir en santa, sí, pero mi voluntad, cosa que ya en la divina voluntad no debiera de ser. Así es. Ahora, ¿por Bueno, qué esta necesidad? Sí, no, ah, sigue. Bueno, estamos viendo qué importante y qué necesario es, es el abandonarnos. O sea, qué importante es el abandono si queremos vivir en la divina voluntad. Salvador, sí, 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 perdón la interrupción. pero Estábamos viendo, o sea, con todo lo que nos estás hablando, pues se ve, se trasluce muy claramente la importancia y lo necesario que es el abandono si queremos vivir en esta divina voluntad. así es. Y ahora, hay que entender el por qué la necesidad de abandonarnos. O sea, porque decimos, bueno, ¿cuál es el motivo o por qué esta necesidad tan imperiosa del abandono? Creo que esto también lo vamos a contestar con ciertas frases de Jesús que le dice a Luisa para que quede muy claro, ¿no? En alguna ocasión le dice, tú debes saber que el hacer y el vivir en mi voluntad llama mi vida a formarse en ti y el abandono total en mí llama a mis obras. Y quien no vive abandonado, obstaculiza en ella mi vida y mis obras. Primer punto necesario. Jesús lo pone como imprescindible. Si no me abandono, definitivamente estoy obstaculizando el desarrollo de su vida en mí. En otra ocasión le dice, el hacer y el vivir en mi voluntad llama mi vida a formarse en ti. El abandono total en mí llama a mis obras. O sea, es otra vez el mismo tema, ¿sí? Sí, Entonces, por ello es que es necesario abandonarnos totalmente en Él y dejar que Él sea el que piense en todo, ¿no? Una de las características del vivir en la divina voluntad, Guille, sí, es el extendernos en todas sus obras de Dios, en todas las obras de Dios, en toda la vida de Jesús. ¿Sí? Sabemos que en el momento que el alma eh, tiene esa cualidad de vivir en la divina voluntad, se extiende en toda su vida. Ahora, la divina voluntad es vida y movimiento de todo. O sea, por eso es que podemos hacerlo. Pero solo quien está del todo abandonado en ella sigue su movimiento y toma el vuelo en el eterno querer, de manera que gira como gira Él en el ambiente de la eternidad y se encuentra donde Él se encuentra y hace lo que Él hace. Si no estoy abandonado del todo, no puedo ponerme en sintonía con la divina voluntad y por lo tanto no podré estar donde ella está, haciendo una total falacia el vivir en su voluntad. sí. Sí, Ay, Salvador, tenemos un minuto y para despedirnos y bueno, este tema ha sido importantísimo
y esperamos que nuestros radioescuchas lo vayan asimilando para que lo vayamos poniendo en práctica. Así que en 40 segundos, ¿qué nos dice, Salvador? En 40 segundos que les digo adiós. Ah. No, mira. Continuamos. O sea, se puede resumir en esto. El abandono es como las alas para volar junto con el querer divino. En cuanto cesa el abandono, se pierden las alas y se pierde este vuelo. Nos vamos a tierra. Así es. Quedan destruidas esas alas, ¿sí? Creo que con eso podríamos terminar. Sí, muy interesante para conservar esas alas y seguir en el vuelo al cielo. Bueno, al cielo desde aquí, desde la tierra, pues hay que abandonarnos. Ese abandono es importantísimo y es necesarísimo si queremos empezar a vivir en la divina voluntad. Y bueno, pues en nuestro siguiente programa seguiremos con este camino para conocer cómo entrar a vivir en el divino querer. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a todos los que hacen posible que esto llegue a sus oídos y bueno, especialmente y primeramente gracias a Dios y a María Santísima. Nos vemos. Buenas tardes. Dios nos bendice.